¿Alguna vez te has sentido etiquetado, definido por un error del pasado, por una profesión marginada, por un estatus social que te avergüenza? Imagina vivir en una ciudad condenada, ejerciendo una de las profesiones más despreciadas, cargando el peso del juicio diario. Esa era la realidad de Rahab, una mujer de Jericó. ¿Qué sucede cuando la fe más improbable, en el corazón más improbable, encuentra la gracia soberana de un Dios que ve más allá de las etiquetas? La respuesta está en la sorprendente historia de una prostituta que no solo sobrevivió a la destrucción, sino que entró en el linaje del propio Mesías. Antes de desvelar cómo Dios transformó la vida de Rahab, quiero que sepas, este mensaje es especialmente para ti que alguna vez te has sentido descalificado, indigno, quizás incluso demasiado sucio para ser usado por Dios. Para ti que crees que tu pasado te condena a un futuro sin esperanza. Prepárate, pues la historia de Rahab es un faro de redención. Al final de este video revelaremos el significado profético del hilo de escarlata que Rahab usó, un símbolo poderoso que apunta directamente a tu salvación y la mía, siglos antes de Cristo. Bienvenidos a un viaje que te dejará sin aliento. Vamos a descubrir juntos lo que Dios vio en Rahab que nadie más veía y cómo su fe puede enseñarnos a alcanzar una redención radical, no importa cuán bajo la sociedad o nosotros mismos nos hayamos colocado. Quédate conmigo. El mundo ordinario de Rahab era la ciudad pagana de Jericó, una fortaleza impenetrable, pero espiritualmente muerta. Josué 2 nos dice que era una prostituta. Su casa, estratégicamente ubicada junto al muro de la ciudad, era probablemente un lugar de encuentros clandestinos, de supervivencia a través de medios socialmente reprobables. Su día a día estaba marcado por la marginación, el peligro y ciertamente por la búsqueda de algún tipo de seguridad en un mundo hostil. David pastoreaba ovejas, Gedeón sacudía trigo escondido. Rahab vivía una vida pública de vergüenza, expuesta en su condición. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una identidad o una circunstancia que te define a los ojos de los demás, pero que no refleja quién Dios te llamó a ser? Incluso en tu muro de Jericó, en tu situación aparentemente sin salida, ¿qué puede estar Dios a punto de hacer que lo cambiará todo? La aventura de Rahab, o mejor dicho, su llamado, llega de forma inesperada. 2 espías israelitas, enviados por Josué, entran secretamente en Jericó y se hospedan justamente en su casa. Este encuentro no fue una casualidad, fue la providencia divina llamando a la puerta de la mujer menos probable. Abraham fue llamado a dejar su tierra, Rahab fue llamada a tomar una decisión de vida o muerte al acoger a los enemigos de su pueblo. ¿Qué visita inesperada o circunstancia desafiante está permitiendo Dios en tu vida que podría ser, en realidad, una invitación a un viaje de fe y transformación? Zaqueo, un recaudador de impuestos odiado, tuvo un encuentro transformador con Jesús que cambió su vida. La llegada de los espías fue el Jesús de Rahab llegando a su puerta. Comenta, Dios me ve. Si crees que Dios puede encontrarte y usarte, no importa dónde estés o quién seas. La negativa de Rahab no es una negación directa del llamado, sino el conflicto interno y el riesgo inminente. Ayudar a los espías significaba traicionar a su ciudad, a su rey, a su pueblo. El rey de Jericó manda buscar a los espías en su casa. Ella podría haber entregado a los hombres para salvar su propio pellejo. Esa fue su tentación, su casi negativa. Moisés dudó ante la zarza ardiente. Rahab enfrentó el dilema de proteger a los espías o protegerse a sí misma de la furia del rey. ¿Qué miedos a las pérdidas, a las represalias o a salir de tu zona de confort moral, aunque distorsionada, te están impidiendo dar un paso de fe audaz por Dios? Pedro, negando a Jesús por miedo, nos recuerda: el miedo puede llevarnos a negar aquello en lo que empezamos a creer, pero la gracia de Dios es mayor. Rahab superó ese miedo inicial. Recuerdo un testimonio personal. Hubo un momento
en que tuve que elegir entre agradar a Dios o mantener amistades que me alejaban de Él. Fue difícil, pero la elección por la fe lo cambió todo. El maestro de Rahab no es un encuentro físico con una figura divina en ese momento, sino el impacto de las noticias sobre el Dios de Israel. Ella declara a los espías: «Bien sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque hemos oído que el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos. Oyendo esto, desmayó nuestro corazón, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Su fe nació del oír. Elías oyó la voz de Dios. Rahab oyó los hechos de Dios y creyó. Su fe no vino de una visión espectacular, sino del testimonio del poder de un Dios que ella no conocía personalmente, pero reconoció como el Dios verdadero. ¿Estás prestando oído a los testimonios del poder de Dios a tu alrededor? El centurión romano maravilló a Jesús con su fe, creyendo que solo una palabra de Jesús bastaría para sanar a su siervo. Dios se revela y honra la fe genuina, incluso en aquellos que no forman parte del pueblo elegido inicialmente. Si crees en el poder de los testimonios para generar fe, sigue este canal y comenta «Yo creo en los hechos de Dios» para recibir más historias de transformación. Rahab cruza el umbral de forma definitiva al hacer un pacto con los espías. Ella los ayuda a escapar por la ventana, bajándolos con una cuerda, y les da instrucciones para salvarse. A cambio, ella pide que su vida y la de su familia sean perdonadas cuando Israel tome la ciudad. La señal del pacto, un hilo de escarlata atado a la ventana. Josué cruzó el Jordán. Rahab cruzó el muro de su lealtad a Jericó para aliarse con el pueblo de Dios. Arriesgó todo basada en la fe. ¿Qué muro de lealtades erróneas, miedos o incredulidad necesitas cruzar hoy haciendo un pacto de fe con Dios? Ruth, al dejar su tierra y su pueblo por lealtad a Noemí y al Dios de Israel, nos muestra: las decisiones de fe que implican riesgo y renuncia abren puertas a un destino extraordinario. Toca la pantalla ahora o escribe «Pacto de Fe» para simbolizar tu decisión de aliarte con Dios y sus propósitos, cueste lo que cueste. La prueba de Rahab fue la espera angustiosa. Los días que siguieron, con el ejército de Israel marchando alrededor de Jericó, sus aliados eran los espías, y por extensión el Dios de ellos, y su familia, que tuvo que confiar en ella y permanecer en su casa. Sus enemigos eran toda la ciudad de Jericó, el rey y el sistema pagano al que ella pertenecía, además del miedo constante a ser descubierta o a que el pacto no fuera honrado. Daniel, en el foso de los leones, tuvo a Dios y su fe como aliados. Rahab tuvo a los espías y el hilo de escarlata como símbolos de su alianza, enfrentando el león del miedo a la destrucción inminente y la posible traición. ¿Quiénes son tus aliados en el viaje de fe y qué muros de Jericó, oposición, duda te rodean? La iglesia primitiva, enfrentando persecución, pero unida y fortalecida por el Espíritu Santo, nos enseña: incluso en medio de la hostilidad, la fe y la obediencia a Dios traen protección y liberación. Pero, ¿y si el hilo de escarlata no fuera suficiente? ¿Y si los soldados israelitas, en la furia de la batalla, ignoraran aquella señal? La respuesta a esta tensión está en un detalle crucial de la orden dada por los espías. ¿Alguna vez has tenido que esperar en Dios por una liberación, confiando solo en una promesa? Comparte un sí o no. La oscuridad para Rahab fue el clímax del asedio. 6 días de marchas silenciosas alrededor de Jericó, y en el 7º día, 7 vueltas, seguidas por el grito del pueblo y el toque de las trompetas. Imagina el terror creciente dentro de la ciudad, el ruido ensordecedor y la percepción de que el fin era inevitable. Para Rahab, era la oscuridad antes del amanecer de su salvación o de su destrucción junto con su ciudad. Job en la cúspide de su sufrimiento, rodeado de amigos que no lo comprendían. Rahab, rodeada de un pueblo condenado, esperando el juicio divino. ¿Cómo lidias con la oscuridad de la espera cuando el juicio o la promesa parecen inminentes y aterradores?
Jesús en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos recuerda. Incluso los que están bajo la promesa de Dios pueden pasar por momentos de aparente abandono y profunda angustia antes de la manifestación de la gloria. Si alguna vez has vivido esa tensión de la espera en Dios, dale me gusta a este video ahora como señal de que confías en que Él cumplirá sus promesas, incluso en medio del caos. La prueba suprema de Rahab fue mantener la fe y la obediencia a las instrucciones exactas durante la caída de Jericó. Las murallas se derrumbaron, el caos se instaló. Soldados israelitas invadieron la ciudad con orden de destruir todo y a todos. La vida de Rahab y su familia dependía enteramente de la fidelidad de los espías al pacto y de la visibilidad y respeto a la señal del hilo de escarlata. La cruz de Cristo fue el juicio y la salvación. La caída de Jericó fue el juicio para la ciudad, pero la salvación para Rahab. Su mayor prueba fue confiar en que en medio de la destrucción total, un simple hilo de lana sería su redención. Tu mayor prueba puede ser confiar en los medios simples de Dios para tu salvación. Noé y su familia en el arca durante el diluvio nos enseñan. La obediencia a instrucciones divinas, aunque parezcan extrañas en medio del juicio universal, trae salvación. Rahab era una Noé en Jericó. ¿Aquel detalle crucial? Los espías fueron claros. Si alguien sale fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza. Pero de todos los que estén contigo en casa, seremos nosotros inocentes de su sangre. La protección estaba condicionada a la permanencia bajo la señal, dentro de la casa. La obediencia de Rahab y su familia fue vital. Repite conmigo, con fe, obedecer a Dios, incluso en el caos, trae liberación. La recompensa de Rahab es extraordinaria. Josué 6:25 dice, Así dio Josué vida a la ramera Rahab y a la familia de su padre, y a todo cuanto tenía, y habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar a Jericó. No solo fue salvada, sino integrada al pueblo de Dios, y la recompensa mayor. Mateo 1:5 la incluye en la genealogía de Jesucristo, como esposa de Salmón y madre de Booz. La promesa de Caleb era la tierra. La recompensa de Rahab fue vida, familia, integración y un honor inimaginable, formar parte del linaje del Salvador. Dios no solo perdona, Él redime y exalta. El ladrón en la cruz que creyó en Jesús y recibió la promesa del paraíso nos muestra. La gracia de Dios puede alcanzar y transformar a cualquiera en el último momento y ofrecer una recompensa eterna. ¿Y el significado profético del hilo de escarlata? Así como aquel hilo rojo visible en medio de la destrucción, fue la señal de la salvación de Rahab. La sangre escarlata de Jesucristo, derramada en la cruz, es nuestra señal de redención y protección del juicio. Aquel hilo era una sombra de la gracia que nos alcanzaría. Comenta gracia me alcanzó para celebrar la redención que Dios ofrece a todos los que creen. El camino de regreso de Rahab no es un retorno al pasado, sino una completa integración a una nueva vida, un nuevo pueblo, una nueva fe. De prostituta en Jericó a una mujer honrada en Israel, esposa y madre en el linaje real. Ella abrazó su nueva identidad en Dios. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Rahab tuvo su vida reconstruida y se convirtió en un ladrillo vivo en la construcción de la historia de la salvación. ¿Qué obra de integración quiere Dios hacer en tu vida, sacándote de un pasado de vergüenza y estableciéndote en su propósito? La parábola de la oveja perdida que es encontrada y traída de vuelta al redil con alegría nos enseña. Dios no solo nos salva, Él nos acoge, nos restaura y nos da un lugar de honor en su familia. Imagina el testimonio. Cargaba tanta vergüenza por mi pasado, pero Cristo me lavó y me dio una nueva historia. Hoy le sirvo con alegría y veo a otros siendo transformados por la misma gracia. La resurrección de Rahab es la transformación total de su identidad y destino. De una vida destinada a la muerte y al olvido,
Ella resurge como una figura de fe celebrada en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:31, Santiago 2:25, un ejemplo de fe que actúa. Su historia trasciende su vida terrenal, resonando como un testimonio del poder redentor de Dios. Lázaro fue resucitado físicamente. Rahab fue resucitada social y espiritualmente, de una condición de muerte a una vida de significado eterno. ¿Qué en tu vida necesita ser resucitado por la fe en el Dios que transforma maldición en bendición? La resurrección de Cristo, que garantiza nuestra propia resurrección y nueva vida, nos recuerda: en Cristo el pasado de pecado y muerte no tiene la última palabra. La resurrección a una nueva vida de honor es posible. El elixir que Rahab nos deja es el poderoso mensaje de que la fe en Dios, incluso una fe incipiente, cuando va acompañada de acción y riesgo, puede llevar a la salvación y a una transformación radical. Nos enseña que Dios no mira nuestro pasado ni nuestras etiquetas, sino la sinceridad de nuestro corazón y la disposición a creer en Él. Su historia es el elixir de la esperanza para todos los descalificados. Pablo el perseguidor se convirtió en el apóstol de la gracia, llevando el elixir del evangelio a los gentiles. Rahab, la prostituta, se convirtió en un ejemplo de fe, ofreciendo el elixir de la esperanza de que Dios puede usar a cualquiera. Tu historia de fe puede ser el elixir que aliente a otros a dar un paso de fe, no importa cuán improbable parezca. La gran comisión es para todos los que han sido transformados. Compartir cómo Dios nos redimió es esparcir el elixir de la vida. La historia de Rahab es un testimonio vivo de esta verdad. Hermanos y hermanas, la historia de Rahab es un grito de esperanza en medio de la desesperación. ¿Cuántos de nosotros cargamos etiquetas que nos aprisionan? Divorciado, expresidiario, adicto, fracasado, indigno. La sociedad puede etiquetarnos. El enemigo puede acusarnos, pero Dios ve el corazón. Hubo un tiempo en que me sentí tan sucio por errores del pasado que pensé que Dios jamás podría usarme. Pero la historia de Rahab me mostró que la gracia de Dios es un océano capaz de lavar cualquier lodo y transformar cualquier historia. Dios no está buscando personas perfectas. Él está buscando corazones dispuestos a creer y actuar. Vio en Rahab una fe que se atrevió a desafiar su cultura, su miedo, su pasado. ¿Qué está viendo Él en ti hoy? ¿Permitirás que el miedo o la vergüenza te impidan agarrar el hilo de escarlata de la redención? El Espíritu Santo me muestra que hay personas viendo este video que se han escondido detrás de muros de vergüenza durante tanto tiempo. Pero Dios dice hoy: te veo, conozco tu dolor y tu fe, aunque sea pequeña. Extiende el hilo de tu confianza en mí, y yo te salvaré, y te daré un nuevo nombre, una nueva historia. Recibe esta palabra de liberación y honor. El viaje de Rahab, de una prostituta en una ciudad condenada a una heroína de la fe en el linaje de Cristo, es la prueba definitiva de que no hay nadie tan perdido que la gracia de Dios no pueda alcanzar, ni vida tan rota que Él no pueda redimir y usar para su gloria. Si este mensaje tocó tu corazón y te dio esperanza, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque Dios tiene más historias de redención radical para compartir contigo. Este video es un recordatorio de Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Que tu fe te coloque del lado de los que son salvos. Comparte este video ahora con alguien que necesita saber que su pasado no define su futuro con Dios. Sé un mensajero de la gracia redentora y comenta abajo: redimido por la gracia como Rahab, para declarar tu fe en la transformación divina. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:9-11.